Mi nombre es Fabio Talibs y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Hoy preparamos un mondongo relleno al estilo oriental, 2 kilogramos de mondongo vacuno, 700 gramos de carne picada, 150 gramos de arroz, 50 gramos de manteca, una cucharadita de baharat, una cucharadita de tomillo, una cucharadita de sal, nuez moscada, una cucharadita de bicarbonato y lo matambrero. Recuerden que en la caja de descripción siempre les dejo los ingredientes para que no tengan que estar escribiéndolos. Así que vamos a comenzar con esta maravillosa receta. Lo primero que hacemos es limpiar el mondongo y cortarlo de 8 por 20, 25 centímetros de largo. Hacemos unas tiras o podemos utilizar la punta del mondongo, que es ya con forma de bolsita. Siempre lo corrugado hacia afuera, lo liso va hacia el lado de adentro. Con el hilo matambrero lo que vamos a hacer es armar una bolsita. Lo vamos a coser en forma de L para cerrarlo y que nos quede solamente una boca. Nada complicado, es muy simple de hacer, anímense, realmente les va a gustar. Esta receta originalmente se hace con mondongo de cordero. Yo utilicé carne picada de cordero, que pueden utilizarla también, ¿sí? O usan carne picada de vaca, ¿sí? En este caso yo utilicé para esta receta mondongo vacuno. Ven, es muy simple. Vamos a ir haciéndole, no hace falta que esté muy pegadito una costura de la otra. Es simplemente para cerrarlo bien, ¿sí? Y apretarlo un poquito para que no se nos escape el relleno. Cosemos en forma de L y cuando llegamos a coser toda la L, lo vamos a dejar con el hilo, no lo sacamos. Si queremos armar el resto de las bolsitas, simplemente soltamos el hilo y después lo volvemos a enhebrar al momento de llenarlo. ¿Ven? Así nos queda una bolsita. Repetimos lo mismo con el resto del mondongo. En un bol vamos a colocar la carne picada. Yo utilicé una pierna de cordero que tenía, la piqué. Agregamos el arroz, lo podemos lavar, dejarlo escurrir bien y luego agregarlo. Agregamos la manteca, la cucharada de sal, agregamos el baharat, agregamos el tomillo y agregamos nuez moscada fresca. Aquí arriba les voy a dejar cómo hacer el baharat y el zátar por si no saben cómo hacerlo o no lo consiguen. Con la mano vamos a ir amasándolo de a poco. Si ven que se les pega mucho, lo que tienen que hacer es mojarse la mano previamente antes de amasarlo para integrar todo esto, ¿sí? O se pueden colocar en la mano, si no, un poco de aceite. Y de esa manera van a hacer que el relleno no se les pegue tanto. Pueden utilizar carne vacuna o, si lo quieren hacer con un toque más tradicional, utilizar, en este caso, carne de cordero como estoy utilizando yo aquí. Una vez amasado el relleno, tomamos una de las bolsitas y vamos a comenzar a rellenarlo. ¿Ven? Es súper fácil, súper simple, realmente les va a gustar porque es una forma distinta de comer el mondongo, ¿no? Mucha gente no sabe cómo comerlo y es una forma muy simple de hacer. Lo vamos a rellenar, pero con mucho cuidado, no hay que sobrepasarlo porque después cuando cocine el arroz se va a hinchar un poco y la idea no es que se reviente ni se nos escape el relleno. Quería decirles que este mismo relleno lo pueden utilizar para hacer tripas rellenas, para hacer meshi. Si les gusta este tipo de videos, denle un like, suscríbanse al canal, dejen su comentario que con eso me ayudan a crecer un montón. Dejamos un dedito aproximadamente y ahora lo que hacemos es simplemente volver a enhebrar la aguja y lo vamos a ir cosiendo de a poquito hasta cerrarlo. Nos va a quedar un paquetito en forma cuadrado. Hacemos exactamente lo mismo con todo el resto de las tiras que habíamos cortado. Las podemos cortar de 8, de 10 centímetros por 20, eso queda a gusto y a criterio de cada uno. Esto sería una porción más o menos entre 10 y 25 centímetros, si lo hacen de 10 por 25 sería una porción, ¿ven? Lo mismo que hicimos, así nos quedan cuadraditos, bien cerraditos y repetimos lo mismo con todo el resto del mondongo. ¿Ven? Nos quedan los paquetitos armados y por último vamos a llenar el corazón del mondongo, la punta del mondongo, que ya tiene forma de bolsita, pero en este caso no lo vamos a coser. ¿Ven? Una vez que lo rellenamos, lo que vamos a hacer es con un palito de brocheta
Lo podemos o cocer como cocimos los anteriores, o con un palito de brocheta simplemente lo cerramos. Es muy simple. Quédense tranquilos que no se va a escapar el relleno, no se va a ir a ningún lado. Así que ahora solamente nos queda cortarle la puntita del palito, lo que nos sobra, lo emparejamos un poquito y ya lo tenemos para cocinar. Podemos ponerlos todos juntos en una olla y ahora ya lo único que nos queda es cocinarlos. Vamos a comenzar cocinando los 3 cuadraditos porque es lo que me ingresa en esta olla, pero pueden usar una olla más grande y cocinar todo junto. La forma de cocción es la misma para cualquiera de los dos. Agregamos agua caliente, dejamos que rompa el hervor y cuando rompe el hervor agregamos la cucharadita de bicarbonato. Esto va a hacer que sea mucho más tierno el mondongo. Tapamos y cocinamos por 35 minutos. Terminado este tiempo de cocción, lo servimos caliente y le podemos agregar una salsa hecha de verdeo o también podemos hacer menta picada, jugo de limón y aceite de oliva. Queda muy bien y es muy típico y tradicional. Que lo disfruten. Desde ya, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias y hasta la próxima receta.